Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Soy el doctor Roque Iván Rodríguez Vivas. Soy profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí en el estado de Yucatán. Soy licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia, tengo maestría y doctorado en parasitología, que lo estudié en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Tengo pues bastante trayectoria en cuanto a lo que son enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades parasitarias de los animales. Así que con mucho gusto vamos a colaborar aquí con las jornadas. Tengo programado 3 pláticas con ustedes. El día de hoy pues vamos a tener una. Y antes de iniciar quisiera pues agradecer a River Pharma por la invitación a impartirle esta conferencia y especialmente al doctor Gustavo Vázquez, que es un gran amigo mío que trabaja en River Pharma y que por supuesto a través de él pues hemos tenido la oportunidad de estar en contacto. El día de hoy vamos a hablar sobre parásitos invisibles, pérdidas que son visibles, y vamos a hablar sobre las principales parasitosis gastrointestinales en rumiantes domésticos. Cuando hablamos de rumiantes domésticos, pues básicamente nos referimos a ovinos, a caprinos y bovinos. Hay ciertas diferencias entre algunas partes epidemiológicas de cada uno de ellos, pero comparten la gran mayoría de los aspectos pues, clínicos, epidemiológicos y en el diseño de programas de prevención y control, que va a ser la parte final de las 3 charlas que vamos a tener durante esta jornada que me toca impartir. Pues vamos a iniciar con el potencial económico que causan las parasitosis gastrointestinales, especialmente producidas por helmintos. Hemos realizado varios estudios a nivel nacional. Aquí a la izquierda, en la parte superior, fue uno de los estudios que más impacto han tenido, porque pudimos nosotros proponer el impacto potencial que producen las parasitosis, por ejemplo, en el ganado bovino, y dimos datos importantes que ahorita voy a compartir. Sin embargo, pues hay a nivel mundial diferentes estudios. Por ejemplo, aquí vemos en el inferior izquierdo del doctor Stridon, quien siempre se ha dedicado a ver el impacto económico que tienen las parasitosis en diferentes rumiantes. Algunos que han hecho investigaciones, por ejemplo, en ovinos, en caprinos, en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en Argentina, en Brasil. Entonces, se conoce el impacto que tienen estas parasitosis en los rumiantes domésticos. Esto es una compilación de información que he obtenido y lo he publicado en algunos textos, donde se habla sobre las pérdidas económicas de los nematodos gastrointestinales, especialmente en el ganado bovino a nivel mundial. Esto va a ir muy relacionado, pues, con aquellas poblaciones de bovinos que tengan cada uno de los países. Sabemos que Brasil es el principal productor de ganado bovino y se estima que las parasitosis producidas por los nemátodos gastrointestinales ascienden a 7.1 billones de dólares anuales, que son las pérdidas que produce estas parasitosis. En Europa se estima en euros 0.43 billones, en Australia 0.093 billones, en Estados Unidos 8.5 y en México las estimaciones que hemos hecho con un grupo de investigadores, hemos realizado estas estimaciones, es de 450 millones de dólares que se dejan de ganar por el concepto de las parasitosis en los bovinos, solamente en los bovinos. Este efecto que producen estos nemátodos, pues va a estar muy relacionado principalmente con el ganado bovino cuando hablamos de leche y cuando hablamos en ganado de carne. Por ejemplo, hay pérdidas de 0.52 kilogramos de vaca al día de leche que se deja de producir por el concepto. Medio litro de leche es algo muy importante. Si nosotros multiplicamos el precio que tienen la leche que tiene en el comercio, y si lo multiplicamos por los 305 días de producción láctea, pues vamos a ver que son cantidades enormes que se producen. Algunos lugares, como por ejemplo Estados Unidos,
Charlier dice que se produce una pérdida de 1 kilogramo o litro de leche al día, que es un valor importante, y en Kenia se ha estimado en 1,4 kilogramos de leche al día que dejan de producir las vacas. Y cuando hablamos de ganado de carne, se han hecho varios estudios a nivel nacional. Nosotros en el sureste del país, en el estado de Yucatán, hemos estimado alrededor de 50 kilogramos que deja de ganar un animal al año. Y en otros estudios realizados, por ejemplo, en Chiapas, en Veracruz, se estiman hasta 104 y 130 kilogramos de peso que deja de ganar un bovino al año, lo cual repercute muy importante en la economía de los productores. Hemos realizado algunos estudios donde, por ejemplo, aquí en la parte izquierda tenemos en el color verde los animales que fueron evaluados bovinos sobre la excreción que eliminaban estos bovinos por gramo de excremento comparado con bovinos que recibieron 2 tratamientos durante el año bajo un esquema, y sí hay una gran diferencia entre los grupos tratados y no tratados. Pero lo más importante para el productor es la ganancia de peso y, por supuesto, la ganancia de peso acumulada. En este estudio que refiero en Yucatán, que fue más o menos de unos 11 meses de estudio, se vio que los animales desparasitados podían ganar hasta 16 o 33 kilogramos de peso más comparados con el ganado que no fue desparasitado. Este es otro estudio realizado en Argentina, que también ellos evaluaron la ganancia de peso vivo de grupos de terneros que fueron tratados y algunos que no fueron tratados. En este caso fueron tratados sistemáticamente con moxidectina, y un grupo que normalmente lo que se realiza en los ranchos que ellos trabajaron. Y ellos dicen que hubo un incremento del 27,2% en los animales que fueron tratados, y el otro grupo que fue tratado de un 8,2% de incremento en la ganancia de peso. Entonces esto representa pérdidas muy importantes para el productor, y por lo tanto nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando con estos animales. Este es otro estudio que hicimos nosotros en el sureste del país, donde evaluamos la eficacia que puede tener la ivermectina y la moxidectina. Podemos ver el grupo control que estoy mencionando aquí, que es básicamente el que está superior comparado con cada uno de ellos. Y por supuesto, pues tuvo una ganancia mayor de 17 y 22 kilogramos de peso los animales que fueron tratados tanto con ivermectina como con moxidectina. Otros estudios realizados en diferentes partes del país, ahora nos cambiamos un poquito hacia otras especies, por ejemplo, corderos ovinos, que se usó antiparasitarios que fueron desparasitados con ivermectina, 0,2 miligramos por kilogramo de peso, vía subcutánea, y el otro pues no fue tratado con valores significativos en la ganancia de peso diaria de estos animales, y lo cual representa también, en el caso particular de los ovinos, el hecho de desparasitar los animales es un beneficio desde el punto de vista productivo para los granjeros. Este es otro estudio económico que se realizó en borregos en Brasil, donde el resultado económico por animal fue que la ganancia económica fue mayor en el grupo tratado. Cada 42 días tuvieron su esquema de desparasitación, y alcanzando 6,6 dólares americanos, lo que tuvo un incremento del 14,4% cuando se evaluaron los animales tratados y no tratados en la época de lluvia. Pero cuando pasaban a la época de seca también hubo un aporte importante, alrededor de 6 dólares por animal, con un incremento aproximado del 11% de aumento. Entonces es importante señalar de que pues esto es lo que está ocurriendo a nivel mundial, y la gran pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo en México en las diferentes especies animales? Ya pusimos de ejemplos a bovinos, ya pusimos de ejemplos ahorita a los ovinos. Entonces nosotros nos dimos la tarea en el 2017 de reunirnos, creo que 11 expertos
a nivel nacional, donde tuve la oportunidad de convocar a la gente y estimar cuáles eran los impactos económicos que producían las parasitosis en la ganadería bovina de México. Como ustedes pueden ver, este resultado ya lo tengo reportado, que es 450 millones de dólares que deja de ganar el sector ganadero en México, y otras parasitosis como el caso de Meria, Fasciola, las garrapatas, las moscas, que hacen un impacto grandísimo de 1.4 billones de dólares al año que pierden estos productores solamente en la ganadería bovina. ¿Y cómo se hacen estas estimaciones? No voy a abundar tanto en ello, pero es importante que sepamos que se hacen, en el caso de los bovinos, en ganado de productor de leche y también en ganado productor de carne. Se estiman pérdidas que van teniendo, que ya describí en cuanto a la pérdida de producción de leche y en la ganancia de peso que van teniendo también los animales, y con eso se saca los valores de las pérdidas económicas en los animales. La gran pregunta es, ¿cuáles son las especies de nemátodos que van a afectar a los rumiantes? En este caso, a los ovinos y los caprinos. Entonces va a depender mucho del lugar donde se encuentren. Por ejemplo, en el esófago, por ejemplo, en el abomazo, en el intestino delgado, en el intestino grueso, y van a haber diferentes especies de nemátodos en el tracto digestivo. Es importante señalar de que generalmente a nivel de campo, en cualquier rumiante doméstico, no vamos a encontrar parasitosis únicas, sino que vamos a encontrar diferentes parasitosis mixtas, que en algunos lugares pues dominan ciertas especies o géneros. Va a depender mucho de las regiones, si son regiones tropicales en el país, subtropicales, húmedas o cálidas, y también las zonas templadas pues tienen sus parásitos que afectan a los animales. ¿Cuáles son los daños que se producen, que producen estos nemátodos a los rumiantes? Pues hay un menor consumo de alimento. Esto conduce a anorexias parasitarias, hay disminución en la cantidad de nutrientes consumidos y posible mantenimiento de producción, menor la respuesta inmune contra los nematos, menor nutrientes para la producción, hay problemas diarreicos, hay disminución en la ganancia de peso, que es algo de las cosas interesantes, y en cuanto a la fisiología que se produce con pérdidas, por ejemplo, de proteínas plasmáticas, de células sanguíneas, de hierro, y esto conduce a daños importantes a estos animales, como podemos ver este bovino en la parte izquierda superior y este ternero que vemos en la parte media. Bueno, entonces, pero también, ¿qué ocurre con los rumiantes? Pues también hay menor ganancia de peso. Está muy asociado esto a los animales jóvenes. Hay disminución en la producción láctea en el caso particular de las vacas, disminución en el desempeño reproductivo, hay, por ejemplo, menor tasa de concepción, porcentaje de pariciones es menor, hay un aumento del intervalo entre parto y concepción. En algunos animales, las parasitosis pueden causar muertes, y algo que es de suma importancia que vamos a platicar en la siguiente plática que vamos a tener dentro del programa de las jornadas, que vamos a hablar de antihelmínticos, el manejo que hacemos nosotros, la mano de obra que, como ustedes pueden ver en esta fotografía, pues lógicamente pues tiene valor agregado a esto. Nada más para mencionar también a ustedes que este año, en 2026, tuvimos la oportunidad de publicar hemoncosis en venado cola blanca en el sureste del país. Esto es lo que se puede encontrar en Remedvet Fauna, que es una revista de acceso gratuito, pero también los rumiantes, en este caso rumiantes que son de vida silvestre, pero que han sido domesticados principalmente en humas, también padecen de parasitosis severas y pueden tener daños importantes a la producción. ¿Cuáles son los nemátodos que podemos encontrar en los rumiantes? Pues como dije, en el abomazo encontramos Hemoncus, Ostertagia, Mecistocirus.
Si nos vamos un poquito más hacia el intestino delgado, pues podemos encontrar otros géneros como Copoperia, Trichostronchi, los Nematovirus, Toxocara, Bunostomum. Y si nos vamos un poquito más hacia el intestino grueso, pues podemos encontrar Phagostomum y Trichuris. Entonces es importante saber dónde están localizados estos parásitos para poder entonces ver qué daños están produciendo en ellos. Para poder entender cuáles son los parásitos, cómo se da el ciclo biológico, cuáles son las características epidemiológicas que nosotros debemos considerar para poder diseñar un programa de prevención y control, pues tenemos que ir al ciclo biológico que voy a describir ahora de los principales nemátodos gastrointestinales, en este caso de los rumiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que los animales defecan junto con las heces, huevos de parásitos. Entonces, estos huevos de parásitos generalmente caen en el ambiente, van a requerir de tres cosas fundamentales. Alta humedad, arriba del 80%, van a requerir la presencia de oxígeno porque están en condiciones exteriores y van a requerir que estas heces estuvieran en un ambiente húmedo con altas precipitaciones para poder entonces transformarse este huevo a una larva 1. Posteriormente sufre una metamorfosis esa larva 1 y se convierte en larva 2. Y posteriormente la larva 3, que es la larva infectante. La gran pregunta es cuánto tiempo pasa desde que se defecan los huevos en las heces hasta que se convierte en una larva infectante, que es la larva 3. Pues va a depender mucho de las condiciones climáticas, va a depender mucho de los géneros o de las especies de nematodos que tengamos, y ahorita vamos a discutir estos aspectos epidemiológicos para poder entonces después diseñar un programa de prevención y control para el caso particular de los rumiantes. Estas larvas 3 salen de las heces de los animales y van a poder migrar estos hacia los pastos, hacia la vegetación, y van a tener migraciones tanto verticales como horizontales. Va a tener esa capacidad de poder ir y poder estarlo en las plantas. Y cuando el animal entonces consuma ese pasto, pues lógicamente que al consumir este pasto, pues va a ingerir las larvas que son las larvas 3. Ahorita voy a mencionar algunas características de estas larvas 3, que es algo primordial para poder ver la diferencia entre ciertas zonas, principalmente entre épocas de lluvia y épocas de seca, y entonces pues se ingieren a través de la alimentación de estos rumiantes. Esta larva 3 va a llegar a su lugar destino, es decir, puede llegar al abomazo, al intestino delgado, al intestino grueso, y posteriormente se va a dar el siguiente desarrollo hasta transformarse en parásitos adultos. Hay el dimorfismo sexual, hay machos y hay hembras. Macho y hembra copulan y entonces la hembra queda grávida para entonces empezar a liberar huevos, y esos huevos van a pasar a través de las heces, van a pasar el tracto digestivo y van a llegar nuevamente al ambiente, a las praderas, y esto va a hacer que el ciclo biológico continúe. Ahorita vamos a dar algunos aspectos importantes de este ciclo para que nos ayude nuevamente, como les decía, a diseñar un programa de prevención y de control. Aquí simplemente es una estructura típica de una larva que generalmente tiene en la parte anterior, en la parte cefálica, tiene una boca que le llamamos cavidad bucal, tiene un esófago, y posteriormente empiezan entonces las diferentes células, que son células intestinales. Pero es importante que yo les mencione esta característica que es la vaina. La vaina en realidad es una cubierta que tiene la larva, pero generalmente esto lo tiene la larva 3, es decir, cuando sale la larva 3 de las excretas de los animales, pues tiene una protección que le va a permitir poder resistir a las características del ambiente en donde se encuentra. No voy a abundar tanto, pero si en algún momento ustedes quisieran, pudiéramos platicar sobre cómo nosotros hacemos la clasificación taxonómica de las larvas para poder llegar
a lo que es género del parásito. Entonces, básicamente consideramos la parte superior, que es tipo de cabeza que tienen estas larvas. Algunos tienen ciertas características. La parte media, principalmente la formación intestinal. Y lo más importante son las colas de las larvas. Ustedes pueden ver que en el lado izquierdo está la cola corta, después sigue la cola mediana y posteriormente sigue la cola larga. Entonces, si yo veo un nemátodo que tiene una cola larga, pues ya descarto todas los que pueden ser de cola corta o mediana, o así lo podemos manejar. Y con base en estos elementos, podemos nosotros decir si se trata de Moncus, si se trata de Trichostronchylus u otros géneros de parásitos que pudieran encontrarse. Algo que les mencioné es que cuando la larva 3 es ingerida y, por ejemplo, la larva de Moncus 3 llega al abomazo de los animales, entonces esa larva pierde su vaina a través de la digestión que va teniendo y entonces la larva ya va a poder penetrar a la mucosa, en este caso abomasal, penetra hacia la mucosa, se va a la submucosa, se transforma en esa metamorfosis a larva 4. Esta larva 4 va a tener dos posibilidades. Uno es salir al lumen intestinal y transformarse en un preadulto, que es la larva 5, o permanecer como larva en hipobiosis. Es decir, son larvas que se encuentran en la submucosa, en este caso particular del abomazo, que se mantienen allá en un estado de letargia, y cuando inmunológicamente el animal pierda ese equilibrio, entonces se activan estos parásitos y se transforman en un parásito adulto. Repito, hay machos, hay hembras, macho y hembra copulan y la hembra queda grávida para poner diferentes cantidades de huevos. La larva 4, les decía, tiene la capacidad de entrar en estado de hipobiosis. Es una disminución del metabolismo, como que no tiene mucha funcionalidad, y lo que hace es que pierde la característica de ser altamente metabólico y el cuerpo lo pasa desapercibido. Y a eso le llamamos fase de hipobiosis. Y van a intervenir varios factores inmunológicos allá: el sexo, la raza de los animales, el incremento, por ejemplo, del pH. Entonces, son características que la larva 4 le permiten estar en un estado de hipobiosis. Cuando esto le favorece a la larva y le desfavorece entonces al rumiante, entonces pasa al lumen intestinal y se convierte en un parásito adulto. ¿Se acuerdan que les preguntaba, o yo me hacía la pregunta, de cuál es el periodo prepatente que puede tener desde que entra una larva 3 hasta que se produce un parásito adulto macho y hembra, copulan y la hembra entonces empieza a poner huevos? Esto va a depender mucho de la especie que se trata. Por ejemplo, Hemoncus placiae, que es un Hemoncus de bovino, tarda entre 3 y 4 semanas. Hemoncus contortus, que es el mismo género pero diferente especie que está en los borregos, tarda solamente 2 semanas. Y en el caso particular de Eutertagia, en borregos y bovinos, tarda aproximadamente 3 semanas. Entonces, básicamente entre 2 y 4 semanas se da el periodo prepatente para posteriormente ser patente la enfermedad a través de la eliminación de huevos en las heces de los animales. Y los adultos también son algo interesante. Por ejemplo, cuando hacemos alguna necropsia, nos podemos ir al abomazo, al intestino delgado, intestino grueso. Es importante que sepamos dónde estamos obteniendo esos parásitos que nos van a ayudar. Vemos la parte anterior, la parte cefálica del parásito adulto, y la parte posterior. Todo va a depender si es macho o hembra, pero los machos están caracterizados por tener una bolsa copulatriz, como lo podemos ver en este lugar, en la parte izquierda. Vemos la bolsa copulatriz y tienen ciertas espículas que son los penes de los machos, que sirven lógicamente para fertilizar a la hembra. Y si nosotros nos vamos al microscopio, pues vamos a encontrar diferentes especies de nematodos. Lo observamos a través del microscopio y este
Esto es un macho porque tiene una bolsa copulatriz y tiene 2 pares de espículas que, como ya les mencioné, ayudan y sirven para la reproducción. Un dato importante aquí es la cantidad de huevos que puede poner un parásito. Y esto va determinado por muchas características. Depende del número de parásitos adultos que estén en el tracto digestivo, machos y hembras, por supuesto. El nivel de inmunidad que tenga el hospedero, mientras más inmunidad o mejor inmunidad tenga un hospedero, pues lógicamente va a haber menos producción de huevos por parte de las hembras. La edad del huésped, si el animal es adulto, pues ya tuvo experiencia inmunológica y por lo tanto va a haber menos individuos, menos parásitos, la especie de parásito, ahorita voy a hablar, la etapa de la infección, si están los animales en un periodo que se llama de parto, voy a hablar también que hay una relajación peripartal de la inmunidad y en el parto o después del parto, entonces se activan los parásitos y va a haber una gran cantidad de nemátodos que van a estar afectando a los rumiantes. La consistencia de las heces también es de suma importancia. No es lo mismo heces que son diarreicas, que están diluidas con agua, a que son de heces compactas. Y va a depender mucho de la especie animal. Acuérdense que los ovinos y los caprinos producen heces más secas en forma de bolita, pero los bovinos lo producen de forma pastosa. Entonces, si vemos las heces pastosas en un ovino y un caprino, pues es probable que tenga un problema diarreico. Y algo de suma importancia que voy a hablar ahorita es la prolificidad de las hembras de los nemátodos gastrointestinales. Por ejemplo, Hemoncus es un nemátodo de los más importantes, pero cada hembra produce entre 5,000 y 15,000 huevos al día. Entonces es ampliamente prolífico. Nos vamos en la parte de abajo y vemos Oesophagus entre 5 y 10, pero hay otros, por ejemplo, Ostertagia, que solo pone de 100 a 200, Coperia de 1,000 a 3,000 y Nematodyrus hasta menos, de 50 a 100 huevos al día. Entonces no es lo mismo ver 3,000 huevos por gramo de excremento de Nematodyrus o de Trichostronchylus que ver 3,000 de Moncus, porque Moncus es mucho más prolífico. Entonces, es importante que sepamos qué especie de nemátodo está afectando a los animales. Entonces, la patogenia que va a producir los rumiantes, he hecho una tabla donde explico, por ejemplo, Hemoncus, su localización va a ser en el abomazo y va a producir hemorragias por ser hematófago y va a haber puntitos hemorrágicos principalmente en el abomazo. Ostertagia también la podemos encontrar en el abomazo, va a haber formación de nódulos. En el caso de Trichostronchylus, pues va a haber daños en la mucosa. En el caso de Coperia, daños en mucosa y Nematodyrus, va a haber algunas cargas que interfieren en la absorción de ciertos nutrientes. Y Oesophagostomum va a haber mucho decomiso, principalmente de intestinos, porque se van a ver nódulos en esos intestinos y pues va a tener daños directamente al tracto digestivo. Ahora sí vamos a hablar un poquito de epidemiología, de datos epidemiológicos que son de suma importancia para poder saber cuáles son lo que se está viendo allá y cuál es su repercusión que tiene. Los huevos de huevo a larva 3, como les dije, tardan de 5 a 7 días. Es decir, desde que se deposita un huevo hasta que se produce una larva 3, varía entre 5 a 7 días. En el caso particular de Nematodyrus, que es un parásito de clima templado, generalmente, bueno, no se produce la larva. Lo que se produce es una larva pero en el interior del huevo. Es decir, no va a salir del huevo, como el caso particular de Moncus, que sale y fuera del huevo se va a transformar en larva 1, larva 2 y larva 3. Nematodyrus lo hace dentro del propio huevo. Y dura de 6 a 10 días, un poco más dura. La larva 3 migra de las heces a la vegetación, como mencioné, y tiene la afinidad hacia la temperatura, hacia la humedad. Es decir, si hay un lugar menos húmedo en el ambiente y después hay un lugar más húmedo, entonces va a migrar la larva para llegar a la parte húmeda para no desecarse. Otra cosa interesante es que
positivo a la luz tenue, es decir, o es negativo a la luz fuerte, es decir, cuando hay una radiación solar durante el día, la larva va a bajar porque la va a desecar y por lo tanto va a morir. Y se va a alejar del suelo, no le gusta el suelo, a menos de que haya radiación solar, pues entonces va a bajar hacia el suelo, pero generalmente está en el pasto. Y si ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, vemos un pasto con gotitas de rocío, entonces la larva va a migrar del suelo hacia las gotitas y va a permanecer en las gotitas para poder ser entonces deglutido por un animal y entonces iniciar el ciclo biológico. Les mencionaba que la vaina es muy importante que lo tenga la larva 3. ¿Por qué? Porque le va a evitar, la va a proteger, va a evitar la desecación, va a migrar generalmente en zonas sombreadas. Si hay árboles, por ejemplo, que den cierta protección en la pradera, pues van a ir y migrar hacia esos lugares, porque está muy relacionado con la humedad y, por supuesto, en las horas tempranas del día, pues van a migrar esas larvas hacia esas regiones. En regiones cálidas y húmedas y subhúmedas, la larva 3 si no son consumidas en un mes, pueden morir. Y en regiones templadas, como no es tan fuerte la radiación solar, pues la larva 3 puede durar unos 4 a 6 meses, pero puede morir en los días donde hay mucho frío, principalmente temperaturas de 5 o menos de 5 grados centígrados. Como les mencionaba, un adulto que está en el intestino delgado, el intestino grueso o en el abomazo puede vivir de 3 a 5 meses. Eso es un dato muy importante que tenemos que saber. Pero sabemos que en las épocas de lluvia los parásitos adultos pues van a convivir con larvas 3, con larvas 4, con larvas 5, porque hay infecciones constantes en los animales. Entonces puede estar el adulto, pero también puede estar la larva hipobiótica. Entonces es una interacción que se tiene para que esto pueda entonces darse. Hay una información que manejan los argentinos que me encanta presentar, que es el tiempo de desarrollo de las larvas infectivas en la bosta. Ellos le llaman bosta al excremento que está en la pradera. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden durar allá? Porque si ustedes ven la bosta, pues se va secando la parte exterior, pero la parte interior todavía queda húmeda. Entonces va a depender mucho de la época del año y, por ejemplo, en invierno pueden durar hasta 6 semanas, en verano solamente 2 semanas y media, en primaveras 3 semanas. Entonces todo va a variar de las condiciones que sean durante el año. Ustedes pueden ver en esta fotografía una gotita de rocío llena de larvas, que es algo muy impresionante cuando nosotros entonces decimos, bueno, los animales se infectan cuando ingieren larvas, lógicamente, de las praderas, y esas praderas principalmente húmedas. Pero, ¿qué va a favorecer de que puedan sobrevivir estas larvas en el ambiente? Pues podemos decir que los huevos y las larvas son de poca resistencia a la desecación y principalmente en las épocas de sequía. Se menciona que la precipitación de 50 milímetros mensual o menos puede resultar en la mortalidad de los huevos, la larva 1, la larva 2 en las heces y la larva 3 fuera de las heces. Algunos días pueden sobrevivir en estas condiciones. Pero, ahí va el pero en la época de lluvia, si se mantiene la humedad arriba del 80%, pues va a favorecer la eclosión de los huevos, el desarrollo de la larva 3 y la migración que va teniendo la larva 3 para poder entonces ser ingerida por un bovino. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en México? Si podemos clasificar los climas en términos muy generales en México, pues tenemos climas fríos, climas templados y climas cálidos. Y cada uno de ellos va a tener el dominio de ciertas especies. Por ejemplo, en climas fríos, generalmente Tela dorsagia y Ostertagia son los más importantes. Nematodirus casi exclusivamente se encuentran en las regiones de frío. Sin embargo, voy a hacer la aclaración.
nosotros en la península de Yucatán, que tenemos climas calurosos, hemos visto que Nematodirus, a pesar de ser un parásito de clima frío, se da el ciclo biológico en los ovinos. Esto ya lo tenemos publicado, probablemente con este cambio climático que estamos teniendo, porque generalmente el huevo de Nematodirus requiere cuando menos un tiempo de 5 a 10 grados centígrados para reactivarse y el huevo entonces formar internamente su larva y poder ser infectivos en los animales. En climas templados, Trichostrongylus es el rey, pero en climas cálidos el rey es Hemoncus y Trichostrongylus y en algunos casos pues Phagostoma. Entonces, no es lo mismo que estemos hablando, si ustedes están localizados en diferentes partes del país, no podemos hablar de un género que sea dominante, sino depende de las condiciones climáticas en que se encuentran. En términos generales de todos ellos, las temperaturas óptimas son de 15 a 30 grados, pero si son extremosas, por ejemplo, en las zonas áridas de México, más de 50 grados, automáticamente se deseca la larva y se muere. Y desfavorable, pues son los climas, básicamente los climas fríos. Por ejemplo, de 5 a 10 grados, pues es bastante frío, aunque sabemos que Nematodirus puede sobrevivir a esas condiciones. Entonces, todo va a depender mucho de las condiciones climáticas y de los parásitos que estén involucrados. Entonces, este cuadro lo he elaborado, lo he publicado, donde decimos dónde generalmente encontramos a los bovinos en México, por ejemplo, en el abomazo, pero de zonas cálidas, húmedas y subhúmedas, realmente Hemoncus mesistocirrus van a ser los que van a estar más importantes en esas zonas. Cuando son zonas templadas, pues ya nos vamos a otros parásitos. Cuando hablamos del intestino, pues ya hablamos qué ocurre en las zonas cálidas, qué ocurre en las zonas templadas. Entonces, ustedes pueden ver en la zona donde se localizan, pueden ver cuáles son los nematodos que pueden ser afectados. Esto, agarré algunos ejemplos, quisiera agarrar algunos ejemplos internacionales, por ejemplo, bovinos en China, para que ustedes vean qué es lo que sucede en otras partes del país. Y en este caso, abajo, en la parte inferior, vemos Argentina. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que las parasitosis en los bovinos a nivel mundial generalmente son parasitosis mixtas, es decir, en este estudio Hemoncus estuvo en el 19, el 7.3% de ellos. Trichostrongylus, pues lógicamente vamos a ver cuántos. Entonces son infecciones múltiples. Y en este caso, en Argentina va a depender mucho de la región que se trate. Presten atención, por favor, donde dice hueso phagostomum y está en negro. Entonces va a depender mucho la época del año, pero esta parasitosis son bajas comparadas con otros, como el caso particular de Hemoncus, que es uno de los parásitos más importantes, pero contribuyendo con otros parásitos pueden dar una parasitosis bastante severa. Otra cosa que quiero manifestarles a ustedes que es importante dentro de la epidemiología y las cosas que no vemos, como dice la plática, cosas que no vemos los parásitos como tal, pero sí estamos viendo los daños que se puedan producir. Entonces, una de las cosas interesantes es qué ocurre con esa larva 3 que está en la pradera, pero qué ocurre en las horas del día. Entonces, les decía que hay un fototropismo negativo a la luz fuerte, es decir, a las horas donde esté la radiación solar, pues no va a haber mucha migración de esas larvas y las infecciones pues no se van a dar generalmente en esas zonas, pero cuando la luz es tenue en la noche, tarde noche, entonces las larvas salen y entonces los animales comen durante esas horas y tienen mayor probabilidad de adquirir esos parásitos. Y cuando la luz solar es tenue, como decía, pues pasa eso, ¿no? Y también algo interesante es lo que les mencioné del hidrotropismo positivo, es decir, las larvas van a ir siempre donde hay mayor humedad y van a tener esa capacidad de poder migrar tanto vertical como horizontalmente. Y una de las preguntas, ¿cuánto pueden ellos migrar la larva 3 en el suelo? Pues va a depender de las condiciones climáticas también, pero se ha visto que de 10 a 15 centímetros del suelo, allá se va a encontrar la mayor concentración
de larvas que podamos obtener allá. Y las larvas también pueden morir en el ambiente, de acuerdo si son larvas muy adultas, perdón, o que tienen mucho tiempo, las larvas que se desecan, pero también en el ambiente hay enemigos naturales. En la segunda plática voy a dar en estas jornadas, voy a hablar de los depredadores naturales de las larvas y también esto nos puede servir como un indicativo para un programa de control, entonces podemos tener otro tipo de control que no sea químico y podemos tener datos muy importantes. Otra gran pregunta es, ¿cómo se infectan los rumiantes con los nemátodos? Pues ya dijimos, a través de la alimentación que ellos tienen, al consumir la larva 3, que es la larva infectiva, pero algo que es muy interesante en estos rumiantes, llámese ovinos, caprinos o bovinos, de que hay una primoinfección, es decir, cuando ellos están recién nacidos, pues generalmente su alimentación es a base del consumo de leche, pero ya cuando van desarrollando su sistema digestivo, van consumiendo pasto y esto permite que haya consumo entonces de esas larvas 3 y lo van a tener por primera ocasión en su vida. Y entonces es cuando van a tener ellos pues las características que van a tener infecciones severas y van a tener parasitosis muy altas porque es la primera experiencia que tienen ellos con estos parásitos. ¿Cómo se dan? Generalmente es de forma oral, por vía oral, con el consumo. Sin embargo, hay algunos ejemplos que también hay algunas excepciones. Por ejemplo, estrongiloides, que no hemos hablado de estrongiloides, pero es un parásito del tracto digestivo de los rumiantes y que se puede dar esta transmisión a través de una hembra, puede pasar a la leche y cuando ellos consumen leche, entonces pueden ellos tener su infección a través del consumo de leche y en algunos casos estrongiloides también tienen la capacidad de tener una infección cutánea a través de la piel, puede penetrar, viajar hacia el torrente sanguíneo, irse al lugar del intestino y de allá transformarse en un parásito adulto. Entonces, son diferentes vías, pero es bien importante que sepamos que los animales jóvenes son más susceptibles a las infecciones por tener primero su llamada primoinfección. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a ver y qué es lo que no vamos a ver en los animales? Muy difícil que nosotros podamos decir, bueno, tiene una hemoncosis este animal o tiene una tricostrongilosis. Es muy difícil, creo, porque generalmente son infecciones mixtas. Y estas infecciones mixtas le llamamos nematodiosis gastrointestinal, estrongilosis gastrointestinal, gastroenteritis parasitaria, verminosis gastroentérica, que se refiere no solamente a un género de parásitos, sino varios géneros de parásitos que están pues produciendo un daño importante en los animales. Solo los animales muy infectados muestran una combinación de signos que incluye disminución del apetito, mala digestión, diarrea, edema submandibular y anemia. En este caso, si ustedes pueden ver esta gráfica, por ejemplo, los signos del parasitismo va a depender del número de parásitos que tenga. Si tienen pocos parásitos, pues va a ser una infección leve y con pocas manifestaciones clínicas. Cuando aumenta el número de parásitos va a ser moderada, pero en condiciones graves pues puede poner en riesgo la salud de los animales. Y este cuadro también explica la presencia de los nemátodos gastrointestinales. Algunos sí producen disminución en el apetito, anemia y sí pueden producir diarreas. Todos generalmente producen diarrea, a excepción de Moncus, que muchas veces tiene parasitosis y no produce una diarrea manifiesta en los animales. Lógicamente, en Moncus es uno de los parásitos que produce, junto con el Esophagostomum, produce anemias severas en los animales, que vamos a platicar, creo que en la segunda plática que voy a tener en las jornadas, sobre entonces hablar un poquito sobre las condiciones anémicas de los animales y qué hacer con ellos en sus medidas de prevención y control. Otra gran pregunta que tenemos, ¿qué daños se producen en los rumiantes altamente parasitados? Acuérdense que son bajos, no va a haber muchas manifestaciones clínicas, pero sí se va a producir en términos generales
un adelgazamiento general de los animales, va a haber pérdida de la condición corporal y va a haber algunos casos escasa grasa mesentérica y los animales pues van a perder su condición corporal. En el albumazo pues va a haber, dependiendo del parásito, presencia de parásitos adultos, va a haber engrosamiento del albumazo y pequeñas hemorragias, y esas hemorragias van a producir entonces pérdida de sangre y que va a conducir también a procesos de tipo anémico. ¿Qué ocurre con los parásitos que se encuentran en el intestino delgado? Pues va a haber hemorragias en la pared del intestino, puede observarse también abundante moco, contenido intestinal rojizo y en algunos casos, pues, diarreas que son diarreas difusas. Y en el intestino grueso va a depender mucho en dónde se localice, pero por ejemplo, Oesophagus y Cavertia pueden producir nódulos y abundante moco también pueden producir. Entonces, todo esto, cuando es de condición mixta, le llamamos, o múltiple, le llamamos en términos generales gastroenteritis parasitaria, entonces, o nematodiasis parasitaria en los rumiantes. Algo que quisiera platicarles a ustedes y quiero que le presten mucha atención porque esto nos va a explicar muchas cosas de lo que sucede con los rumiantes. Esto es una gráfica que hemos generado a partir de datos que hemos hecho de investigaciones en nuestro laboratorio sobre cómo están las infecciones de los parásitos, por supuesto representados por la excreción de huevos por gramo de excremento. Esto es lo que normalmente ocurre en una población. Aquí trabajamos alrededor de 1000 animales y con estos 1000 animales podemos ver que pocos animales tienen mucha parasitosis, pocos animales tienen poquitos parásitos y algunos nada más tienen condiciones medias como tal. Esta línea que ven ustedes, línea amarilla, es la línea donde dice, aquí están el peligro de estos animales. Y si ustedes ven cuáles están en peligro, pues más o menos en un 20% de los bovinos. Cuando hacemos esto en ovinos, generalmente encontramos una curva sigmoidea. ¿Qué quiere decir esto? Que también como ocurre con los bovinos, aquí vamos a encontrar poca cantidad de ovinos con poca parasitosis y poca cantidad de ovinos con mucha parasitosis. No es el mismo estilo de gráfica, pero la interpretación es igual que lo que ocurre con los bovinos, ocurre con los ovinos. De tal forma que muchos animales no necesitan ser desparasitados. Es decir, principalmente estos que no tienen mucha parasitosis, o principalmente en este caso de los bovinos, que no hay muchas parasitosis, no tiene caso la desparasitación, y esto lo vamos a hablar en la siguiente plática que vayamos a tener. ¿Cómo vamos a ver a los animales? Y algo muy interesante para poder evaluar a los animales y decir, bueno, lo estoy viendo, o no lo veo, no veo que hayan signos clínicos importantes, pero estoy viendo pérdidas económicas que se pueden dar en estos animales. Entonces, una de las cosas importantes y que le interesa al productor, pues es lo que más les interesa para los animales de crecimiento, es la ganancia de peso. Y durante la etapa de crecimiento, la baja ganancia de peso puede ayudar a encontrar animales con parásitos y entonces diseñar un programa para realizar las desparasitaciones. Algo que se ha manejado mucho es la condición corporal, principalmente en los ovinos y los caprinos. Hay ciertas técnicas que se han diseñado para poder medir cuál es la condición corporal que tienen los animales. 1, una condición corporal mala, y 4, una condición corporal obesa. Entonces, tenemos entre flacos y gordos y podemos nosotros pues hacer la palpación como se indica en esta región. Podemos ver que el doctor Felipe Torres ha diseñado unos programas para decir y poder diseñar cuáles son. Y esto es muy importante porque empieza a construirse una estrategia que le llamamos FAMACHA, que posteriormente lo vamos a platicar con mucho más detalle,
y que nos ayuda a pensar, bueno, estos animales sí requieren una desparasitación o no requieren una desparasitación. Esta famacha la vamos a ver posteriormente, pero es una estrategia de desparasitación selectiva que se basa en el grado de anemia de un animal a través de la palidez de la mucosa. Son una cartilla donde, si pueden observar ustedes, con la diferente coloración de la mucosa de estos animales, y nos van a servir esta mucosa para poder asociar esto con los problemas de los parásitos que producen anemias, principalmente en las partes tropicales o subtropicales de México, donde podemos decir que Moncus es el parásito más importante y es un parásito que produce grandes anemias, y podemos asociar entonces la coloración de las mucosas con la condición de anemias en los animales. Otra cosa interesante son los edemas submandibulares. Aquí vemos un corderito, vemos un edema en la parte baja de la mandíbula, y esto le llamamos edema submandibular, que también es un indicio por una hipoproteinemia que ocurre en estos animales, y por lo tanto entonces presentan un edema en la parte baja de los animales y se presenta generalmente en la submucosa. Entonces, cuando hay edemas y hay diarreas en los animales, pues generalmente nos dicen que son signos que sugieren una elevada carga de parásitos en ellos. Las pérdidas económicas ya lo vimos, pero es bien importante que sepamos que lo que no vemos también produce pérdidas económicas, y en Argentina las infecciones subclínicas producen un 30% de ganancia de peso menor comparado con los animales que tienen desparasitación o que no tienen parásitos, y comparados con los que presentan la enfermedad clínica. No solamente lo que se ve produce pérdidas, sino también lo que no se ve directamente también puede producir pérdidas desde el punto de vista económico. Entonces llegamos a una conclusión, que son 3 aspectos que voy a señalar simplemente, y con esto quiero concluir la plática del día de hoy. ¿Por qué? Porque esta charla se va a centrar principalmente en la segunda que vamos a tener. Entonces, poder entender cuáles son los animales susceptibles, aquellos animales que tienen baja condición corporal, que son anémicos, que tienen muchos parásitos, aquellos animales que son resistentes. Puede estar condicionado principalmente por la raza de los animales, y hay un concepto que voy a explicar generalmente en la siguiente plática, que es resiliencia. Esos animales resilientes quiere decir que son aquellos animales que, a pesar de tener parásitos, pueden ellos controlar las cargas parasitarias y expresar su potencial productivo. Entonces, a eso le llamamos animales resilientes. Entonces, esto lo vamos a dejar para la siguiente charla que vamos a tener en estas jornadas, y ya concluimos con esta plática, y quisiera darle las gracias a ustedes nuevamente, a River Pharma, por permitirme pues participar en estas jornadas. Pues antes de finalizar con esta plática, quisiera decirles que dejo a disposición de ustedes mi correo, que es rvivas@correo.uari, que es Universidad Autónoma de Yucatán.mx, para cualquier duda, para cualquier aclaración, para cualquier colaboración que quisieran tener con un servidor. Con mucho gusto estoy en disposición, y tengan seguros que vamos a estar en contacto a través del correo, y podemos pues despejar algunas dudas pues para el beneficio de los animales y, por supuesto, de la práctica profesional que están teniendo ustedes. Muchas gracias a todos.